Bienvenidos a una nueva entrevista con el Líbero para hablar de el tema probablemente de mayor urgencia en el mundo político, jurídico y que tiene que ver con la nueva constitución que se pretende redactar, hacer para Chile por algunos sectores. Sabemos que hay un referéndum que eventualmente se va a celebrar en octubre y para entender de qué estamos hablando en este contexto, tenemos a un notable invitado, Víctor Avilés, que es un destacadísimo abogado de Santiago de la Plaza en Chile, en realidad, para no reducirlo a Santiago, aunque estás basado acá en Santiago, un experto en temas constitucionales, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Chile y autor de muchísimos trabajos sobre asuntos constitucionales, una persona que ha estado también muy informada, muy involucrada en las discusiones políticas que se han ido desarrollando y jurídicas en este sentido. De hecho, hay un nuevo libro que hace no mucho tiempo atrás, en que Víctor comparte, ¿no es cierto?, una serie de análisis junto con Ricardo Lago Escobar, Lucía Santa Cruz y el constitucionalista Francisco Zúñiga. Así que muchas gracias, Víctor, por darnos esta entrevista, esta conversación para aclarar conceptos básicos de lo que estamos discutiendo hoy en Chile tan relevante. Bueno, buenos días o buenas tardes, Axel. Muchas gracias por la invitación a ti, gusto de verte de nuevo y gracias a todo el equipo del libro también por estar trabajando en esto. Víctor, tal vez como para hacer una introducción a cómo llegamos donde estamos, digamos. O sea, nosotros tuvimos una crisis el año pasado, fue tremenda, marcó, ¿cierto?, la prensa en todas partes del mundo, la recogió. Y hoy había planificado, digo, hoy estamos ahora en el mes de abril discutiendo estas cosas, un referéndum que no se realizó, abril-mayo, ya entramos a mayo, pero en abril era el referéndum. ¿Cuál era el acuerdo al que llegaron en su minuto los partidos políticos distintos y el gobierno en el sentido de abrir la puerta para una nueva constitución? ¿Qué es lo que se acordó? ¿Por qué a tu juicio se llegó a ese punto? Y cómo se va a seguir desarrollando esto? ¿Cuáles son los puntos fundamentales de este acuerdo bien transversal en que después empezaron a haber algunas peleas, ¿no? De qué significaba, de cuáles iban a ser las reglas, y lo que no estaba en lo que se acordara iba a ser por ley simple, ¿no? ¿Por qué no nos explica un poco para gente que no está bien informada, tal vez del detalle de esto y de la norma general, qué es lo que se planteó en ese acuerdo famoso? Bueno, a ver, vámonos un poco a los hechos en general, ¿no es cierto? El origen de la crisis tiene una perspectiva sociológica, perspectiva política y también tiene una perspectiva constitucional. Básicamente la perspectiva constitucional, bajo mi óptica, tiene que ver con un desapego en general, que es un problema además universal, no solo de Chile, de la ciudadanía con las instituciones de la democracia representativa sin que haya surgido una alternativa válida a la democracia representativa que permita estar tranquilo. Concretamente en el caso chileno, eso se vio acrecentado, creo yo, por el hecho de que una vez que se estableció un sistema proporcional de elección de parlamentarios en el Congreso, se atomizó el Congreso, aumentó la cantidad de partidos políticos y se hizo cada vez más difícil o imposible que el presidente de la República pueda tener mayoría en el Congreso. Y a su vez, el presidente de la República, que es la gran figura política en Chile, logra su poder en una elección, ¿no es cierto?, donde presenta un programa de gobierno que en definitiva muy difícilmente o va a ser imposible que pueda lograr aprobar en el Congreso. Eso es lo que se llama un lockout, un bloqueo de dos instituciones legítimas, y eso desencanta y desencantó mucho a la ciudadanía en general de su clase gobernante, presidente de la República y Congreso Nacional. Y de ahí, lo cierto, la idea de que se vayan todos para la casa, creo yo que hubo un solo paso, y eso es una faceta constitucional que tiene que ver con el tema que voy a hablar a continuación. Se produce entonces en un contexto también social de un país de clase media, un país potente de clase media, no un país rico, pero un país con una gran clase media, que trata de dar un paso más, ¿no es cierto?, superar ciertos abusos, se manifiesta legítimamente los primeros días, y eso rápidamente es captado por una extrema izquierda, ¿no es cierto?, que estuvo también en la base del problema con los ataques al metro, y finalmente, ¿no es cierto?, teníamos con un planteamiento social que es completamente comido por un problema de delincuencia y violencia en las calles que se descontrola.
En ese contexto, se plantea este acuerdo por una nueva constitución y por la paz, ¿no es cierto? Porque yo creo que básicamente lo que tuvo en mente muchas personas era o el sistema constitucional extremaba las medidas para controlar por la fuerza la violencia que se estaba ejerciendo también en las calles, o se intentaba este camino que en principio a mí me pareció razonable porque fue una respuesta de la institucionalidad de los parlamentarios, de los partidos políticos y del presidente de la República a este problema concreto. Pero hay que decir una cosa, ya el nombre es un poco engañoso, en el sentido de que no es un acuerdo por una nueva constitución, es un acuerdo para solucionar el, entre comillas, problema constitucional que existe en Chile. Porque la primera opción que tenemos los ciudadanos, que íbamos a tener en abril, ¿no es cierto?, y que ahora la vamos a tener en octubre, es pronunciarnos sobre si queremos o no una nueva constitución. Entonces no se puede decir que un pacto que da lugar a una pregunta legítima con una respuesta también legítima, que puede ser el rechazo, es solo para una nueva constitución cuando una opción es efectivamente que no haya una nueva constitución. Yo diría que de ganar la opción rechazo, que es una opción absolutamente válida y creo que además es una opción que está ganando fuerza y que voy a decir a continuación cómo va a ganar más fuerza también, de ganar la opción rechazo, lo que estamos haciendo es solucionar el problema constitucional en el sentido de que se estaría acabando, por un lado, el cuestionamiento histórico a la legitimidad de origen de la Constitución, que es una cosa que yo no comparto, pero sin duda se ha ido instalando en el debate, y de otro lado, lo cierto, se estaría también revitalizando hoy día el apoyo a una Constitución que además, bajo mi óptica, debiese ser modificada entre lo que va, o sea, mayo a octubre. Yo esperaría que los parlamentarios aprovechen estos meses, ¿no es cierto?, de trabajo que se les está remunerando, no solamente para aprobar las leyes de emergencia asociadas al COVID, sino también para hacerse cargo de algunos temas constitucionales, porque me parece que la opción rechazo es mucho más ganadora si ya está acompañada, ¿no es cierto?, con una serie de reformas que en definitiva dicen usted va a votar rechazo porque lo que está diciendo es apruebo esta constitución que ya ha sido modificada como la nueva constitución para Chile. Entonces, a mí ya me molesta un poco el discurso que se ha dado a algunos sectores políticos, algunos políticos, porque incluso a veces dentro de los partidos pasa esto mismo, que se mira como una suerte de traición al acuerdo el plantear y apoyar la opción rechazo, cuando en realidad es una opción absolutamente legítima, especialmente si el Congreso hace su pega, que es una cosa que debiese hacer. Y el segundo elemento que creo que va a potenciar la opción rechazo es efectivamente una cosa que es bastante trágica. Nosotros cuando iniciamos el proceso de querer cambios constitucionales, no por el problema de legitimidad de origen, sino porque queremos cambios para hacerse cargo de esta gran sociedad de clase media, pensemos que la Constitución del 80 se creó en un periodo donde el gran problema que teníamos era la extrema pobreza en Chile. Hoy día, gracias a un sistema que ha sido exitosísimo, ese problema hasta por lo menos octubre había disminuido radicalmente. Entonces, ese era el escenario, una gran clase media que quería además adaptar las instituciones a esa necesidad. Lamentablemente se produjo la crisis de delincuencia que siguió las manifestaciones sociales iniciales y hoy día tenemos el problema del COVID y indudablemente esto ha generado una crisis económica que va a aumentar nuevamente la cantidad de pobres en Chile. La angustia hoy día entonces de la clase media no es cómo logra hacer o crear una institución que dé más dignidad o menos abuso a su situación, o sea, menos abusada, sino es cómo evita caer definitivamente, volver a la pobreza, que es la situación que hoy día estamos enfrentando. O la gente que ya ha caído por perder su empleo, cómo vuelve a la situación de vida que tenía antes de octubre. Y ese desafío, en el fondo, yo creo que tiene sin duda un tremendo efecto en lo que va a resolverse en el plebiscito de octubre en cuanto se aprueba o rechaza una nueva constitución. Por una cosa muy simple, porque la pregunta no es apruebo o rechazo la constitución actual inamovible. Si yo voto rechazo, puedo votar rechazo por el texto actual, puedo votar rechazo por el texto actual modificado, que es lo que yo espero, o puedo estar diciendo, tras mi rechazo, quiero que se apruebe cambio a la Constitución, pero en el Congreso Nacional. No quiero un proceso de creación constitucional ex novo, donde nos ponemos en un momento y decimos vamos a crear una situación perfecta que nos vamos a romper con la historia constitucional de los últimos años, que sería la opción rechazo que apruebo, que además toma un periodo de tiempo de 2 años con un resultado que además puede ser incierto, porque puede no llegarse a acuerdo en la Comisión de Estudio en la Convención Constitucional o en la Convención Mixta, o puede resultar de ahí, lo cierto, un texto que no responda a todas las preguntas, Axel, de una Constitución. Tú lo sabes bien. Las Constituciones tienen que responder a algunas preguntas básicas y eso va a requerir un nivel de acuerdo básico. Entonces, cuando está la amenaza de un sector de intelectuales de que si no se logran ciertas posiciones simplemente no va a haber acuerdo y esas materias van a quedar rebajadas al rango legal, lo que pueden estar diciendo es que la supuesta constitución que salga de esa convención mixta o convención constitucional en realidad no sea una constitución porque no llega a responder las preguntas básicas. ¿Y cuáles son esas preguntas básicas? Bueno, es quién nos gobierna,
cuáles son los controles entre las distintas autoridades, cuáles son los derechos y libertades de las personas, qué garantías hay de esos derechos y libertades de las personas y cómo se modifica una constitución. Y si no hay acuerdo en eso, no hemos ni siquiera logrado un texto que merezca llamarse constitución. En consecuencia, yo creo que la opción rechazo debe plantearse con muchas aristas distintas y muchas aristas van a tomar fuerza en los próximos meses, porque no es solamente querer dejar las cosas como están, puede también querer decir queremos avanzar más rápido en cambios. Y ahí, bueno, viene la segunda parte de lo que tú dijiste, Axel, bueno, qué cosas podría ser necesario tocar en la actual Constitución. Que yo quiero decirlo, me parece que es una muy buena Constitución y que, por cierto, que requiere mejora, pero yo creo que hay un tremendo valor, Axel, en lo que es lo que se llama la evolución constitucional. Los países no se crean de un día para otro, tú lo has dicho bastante en tu trabajo, no nacen por una iluminación de un momento donde lo que se está corriendo el riesgo es que un determinado grupo haya podido ejercer una presión suficientemente violenta en la calle para generar este cambio y no estar ni siquiera representando el resto. Es mucho más lógico y mucho más seguro desde el punto de vista de estar representando el sentimiento de la mayoría, lo que se llama la evolución. Y la evolución constitucional requiere el trabajo del Congreso porque se van eligiendo los parlamentarios de tiempo en tiempo, que algunas veces, algunos que son serios, otros no, ni siquiera han leído la Constitución, pero hay algunos que sí la han leído, plantean dentro de sus programas, ¿no es cierto?, la necesidad de modificar este y este otro punto y la gente lo va escuchando y lo va apoyando. Yo creo que ahí hay un valor tremendo, porque los países no se inventan de un segundo a otro. ¿Tú compartes el análisis planteado por ciertos sectores que dicen que esta constitución que tenemos hoy en día establece un modelo neoliberal que impide que el Estado pueda cumplir un rol en una provisión más generosa, o solidaria de derechos sociales y que sería cosa cambiar la constitución y entonces podríamos tener casi que una mejor calidad de vida porque el Estado podría dar mucho más de lo que está dando hoy? Esto es un argumento que se repite mucho, que es el Estado subsidiario, que el neoliberalismo, que el modelo de los Chicago Boys metido en la Constitución. ¿Es cierto eso tú como experto en estos temas constitucionales o esto es más bien parte de una narrativa que no tiene mucho asidero en la realidad de nuestra Constitución? Sí, bueno, a ver, como disclosure, por decirlo de alguna forma, yo tengo que decir que yo vengo de un mundo que no es particularmente cercano al liberalismo extremo y también soy parte como del influjo del pensamiento republicano de la Universidad de Chile. Yo quiero decir que la Constitución, y quiero ser claro en esto, la Constitución, en mi opinión actual, no consagra un modelo económico y no crea un Estado impotente en el sentido de poder mediar entre las necesidades individuales y las necesidades colectivas. Yo no creo en eso. Ahora, yo creo, para ser justo, que efectivamente existe un sector, como tú dices, que ha creado un relato, un eslogan, que lo repite y la gente lo sigue, y ha sido exitoso en el sentido de hacer creer a mucha gente que el problema está en la Constitución, cuando en realidad creo que está lejos de ser el problema de la Constitución. Pero también esa idea ha sido alimentada por abogados y por personas de un área de pensamiento un poco distinta a la mía, no voy a centrarme en una universidad en particular, que han insistido mucho en que la Constitución consagraría ciertos principios que de una forma que bajo mi óptica no están en la Constitución. Estoy pensando en la subsidiariedad, estoy pensando en la limitación, la subsidiariedad entendida como una limitación o la impotencia del Estado de poder mediar en la sociedad para solucionar los conflictos entre el interés individual y el interés colectivo. Yo voy a decirlo claramente, la Constitución actual sí consagra un aspecto de la subsidiariedad, que es muy importante y que tiene que ver con una visión de la forma que se construye la sociedad, en el sentido de que se reconoce la autonomía de la persona, la autonomía del grupo intermedio, la familia, y el Estado está para apoyar esa autonomía, básicamente. Pero no en el sentido de una subsidiariedad que impida completamente al Estado actuar. Por ejemplo, si dicen el Estado no puede desarrollar actividad económica en Chile, yo digo eso es falso. El artículo 19, lo cierto, número 21 de la Constitución establece que el Estado sí puede desarrollar actividades, incluso empresariales, si una ley de quórum calificado así lo permite. Y alguien dirá, bueno, pero es una ley de quórum calificado, eso es terrible, eso es imposible, es cuenta mayoritario. Yo le diré, mire, no es así, porque la ley de quórum calificado es la ley, ¿no es cierto?, mayoría de los senadores y diputados en ejercicio, no es una cosa extraordinaria. Y lo único que dice la Constitución es que va a tener que respetar el Estado las mismas reglas que los particulares. Y me va a decir, bueno, eso no puede ser. Si el Estado, ¿no es cierto?, ¿cómo va a respetar las mismas reglas que un empresario para hacer una actividad empresarial si el Estado persigue el bien en común y el empresario persigue el bien particular? Le digo, bueno, nuevamente,
si ese es el punto, también es falso lo que usted está diciendo, porque la Constitución permite que incluso se aprueben reglas especiales para ese Estado empresario si lo autoriza una ley de quórum calificado, es decir, mayoría de los senadores y diputados en ejercicio. Entonces, si usted me dice, ¿eso significa entonces que el Estado chileno sí puede hacer actividades empresariales, incluso con normas especiales? Yo digo, sí, en la medida que se apruebe democráticamente donde corresponde aquí el Congreso. Eso es un ejemplo, Axel. Un segundo ejemplo, que yo creo que es muy, muy potente, poco desarrollado en la doctrina y en la jurisprudencia, aunque hoy día, en el último tiempo, los jueces lo han venido haciendo. La Constitución señala que el Estado chileno tiene la obligación de asegurar, en la palabra, la igual participación de las personas en la vida nacional, Sí. con igualdad de oportunidades. Eso evidentemente le da eso está en las bases de la institucionalidad, artículo primero, o sea, es una cosa fundamental de la construcción de nuestra Constitución. Eso indudablemente no saca al Estado y lo deja reducido a declarar derechos liberales o libertades individuales decimonónicas sin hacer nada. Lo obliga a asegurar que eso se plasme en una realidad, y eso sin duda exige el labor del Estado. Y por eso que el artículo 19, por ejemplo, en materia de educación, yo cuando estudié Derecho solamente teníamos educación básica obligatoria, hoy día tenemos educación básica, educación media y tenemos educación parvularia obligatoria. Porque la medida que se ha podido, porque hay recursos, ir avanzando, se ha ido consagrando esto incluso a nivel constitucional. Un tercer ejemplo de esto, yo creo que es muy actual, Axel, y muy importante. ¿Alguien puede decir de que no ha visto el Estado activísimo en los últimos 2 meses a propósito del COVID, logrando poner los medios del Estado y de los particulares al servicio de esta gran guerra que tenemos en contra de este virus? No hay ninguna duda. Los ciudadanos hoy día están viendo que la Constitución, que le decían que no podía hacer nada al Estado, que estaba completamente, y perdona la palabra, castrado, bueno, hoy día el Estado puede incluso, ¿no es cierto?, tomar sistemas de distribución privado, tomar redes de camiones, utilizarlo para distribuir, intervenir hospitales si es necesario para poder mediar que existe igualdad de oportunidades en el uso de los medios para sanar a las personas. O sea, hay una herramienta muy potente. Hay muchos otros ejemplos. La limitación al derecho de propiedad, por ejemplo, por la función social de la propiedad, que están todas en la Constitución. Lo único que no puede hacer el Estado hoy día, de conformidad a nuestra Constitución, es impedir que si algún particular quiere meterse en la actividad de educación, pueda hacerlo. Impedir que si algún particular quiera meterse en la actividad de salud o de previsión social, puede hacerlo. Pero el Estado también puede hacerlo. Entonces, indudablemente nuestro sistema no está, el sistema de modelo económico no tiene una consagración constitucional. Lo que tenemos es un sistema de libertad donde sí se le reconoce a las personas particulares la posibilidad de actuar en áreas de la economía. Y esas normas, leyes de quórum calificado, también existen las leyes orgánicas constitucionales que requieren un quórum todavía más alto. ¿Qué sentido tienen? ¿Por qué es importante tener en una constitución reglas que para ciertos asuntos exigen una mayor cantidad de representación democrática o de votos de los parlamentarios, por decirlo de alguna manera, para generar ciertos cambios o ciertas disposiciones legales como el Estado empresario u otras que podrían ser muy relevantes? ¿Por qué es importante tener un poco un filtro ahí? Porque uno podría decir, es antidemocrático, debería decir la mayoría que está ahí, listo. Bueno, es muy interesante lo que tú planteas, Axel, y yo estoy seguro que tú tienes muy buenas ideas también sobre esto, así que te agradezco que me des la oportunidad de decirla a mí. A ver, la Constitución misma, la institución de una Constitución, una democracia constitucional, es en sí misma contramayoritaria, porque efectivamente la Constitución tiene una supremacía de fondo, es decir, no hay ley que pueda ser contraria a lo que dice la Constitución en su contenido, pero también una supremacía formal, porque si en definitiva una Constitución se puede modificar por simple mayoría, de igual forma como se modifica una ley, nunca logra la Constitución vincular o obligar o controlar al legislador, que es básicamente el origen, ¿no es cierto?, de sentido de la existencia de una Constitución, donde los ciudadanos se ponen de acuerdo en las cosas más importantes. Por eso que las constituciones no son equivalentes a los códigos son así, por decirlo gráficamente, la Constitución es así, por decirlo de esa forma. Ahora, ¿por qué entonces de ahí uno dice, bueno, está bien, pero eso es la Constitución? Claro, pero resulta que hay una serie de materias que tienen mucha importancia, que son muy próximas a la Constitución, incluso que uno podría decir que algún país podría decir, mira, estas materias debiesen estar en la Constitución por su importancia. El caso chileno optó por no meter todas las materias a la Constitución, optó por crear una alternativa intermedia entre la ley y la Constitución, que son estas leyes orgánicas constitucionales que requieren 4/7 partes de los senadores y diputados en ejercicio, y las leyes de quórum calificado que requieren mayoría de los senadores y diputados en ejercicio. ¿Por qué? Porque se trata de materias que
Si optáramos por una constitución un poquito más gruesa, digamos así, y no así como un código, bueno, estaría ciertamente en la constitución. El ejemplo más claro para mí, Axel, que yo lo repito siempre, es el caso del Banco Central. Cuando uno crea una entidad autónoma de nivel constitucional, tú le dices a la persona, bueno, ¿qué ponemos ahí? Una persona común, una persona en la calle diría, bueno, pongamos el nombre, ya, Banco Central, ponemos la constitución. ¿Qué más ponemos en la constitución? Bueno, digamos qué es lo que hace. La verdad es que la constitución actual, si uno analiza la norma, el capítulo sobre el Banco Central, no hay ni una duda que consagra el Banco Central, consagra su autonomía, sin embargo, no desarrolla cuál es la función del Banco Central. Simplemente dice que es lo que no puede hacer el Banco Central. Y encarga señalar la función del Banco Central, que sería lo que casi cualquier persona pondría en la Constitución a una ley orgánica constitucional. Es un buen ejemplo, entonces, de por qué, si es la Constitución, entre comillas, la vamos a resguardar del legislador porque tiene cosas fundamentales, bueno, las leyes orgánicas constitucionales en algunos casos hacen cargo de materias tan fundamentales que quizás podrían estar en la Constitución o quizás se puede aceptar que tengan un quórum mayoritario, pero no tan mayoritario, o sea, no tan fácil de modificar como las leyes ordinarias. Y ese es el origen de las leyes orgánicas constitucionales, que por lo demás, tú lo sabes bien, no es un invento chileno. Aquí somos re poco creativos en Chile. Esto está en España, esto está en Francia también, que eran las constituciones que se estaban aprobando. La constitución española, para que lo sepan, es de 1978, había terminado hace poco el gobierno de Franco, bueno, y la constitución chilena se redactó entre el año 74 hasta el año 80, o sea, era justamente una constitución de una democracia potente de Occidente, que fue también un modelo para la constitución chilena en esta materia. ¿Sería correcto decir entonces que estas normas constitucionales que otorgan a una ley orgánica constitucional, por ejemplo, la regulación más en detalle del Banco Central, o también aquellas que dentro de la Constitución señalan materias reservadas a leyes de quórum calificado, que como tú bien dijiste, son la mayoría de los diputados y senadores en ejercicio votando? O sea, lo único que tienen que hacer es ir a la Cámara en vez de faltar tanto a las sesiones. Si fueran todos siempre, no habría ni una diferencia entre una ley ordinaria y una ley de quórum calificado, eso es lo que siempre digo yo. Claro, exacto. O sea, son como una ley de mayoría simple, siempre que fueran todos al Parlamento todo el tiempo, digamos. Eso es. Parece que faltan mucho, entonces no se ponen de acuerdo. Pero sería correcto decir entonces que estas normas, que alguna gente dice no, son antidemocráticas, pero en realidad lo que buscan en tanto constitución, digamos, es uno protegernos a nosotros, a los ciudadanos, de eventuales abusos de poder del Estado, ¿no es cierto? Desviaciones del legislador y del populismo. Claro, absolutamente. Uno podría plantear que el mecanismo de la ley orgánica constitucional y la ley de quórum calificado es un sistema de garantías, en cuanto, lo cierto, están puestos al servicio de resguardar los derechos de las personas. Y en dos planos. Muchas de las leyes orgánicas constitucionales efectivamente están tratadas a propósito de derechos y libertades, en el capítulo 3 de la Constitución. Y las que no están ahí tienen que ver básicamente con la organización fundamental de los poderes del Estado. Nuevamente, es controlar el poder y a través de eso resguardar los derechos. O sea, no hay ni una duda que es un mecanismo de garantía. Y, Víctor, otro tema que me gustaría tocar contigo antes de ir cerrando, el Tribunal Constitucional, porque se ha discutido muchísimo, ¿no? Sobre que es una tercera cámara, que es un órgano antidemocrático, que, en fin, que entorpece el sano desarrollo de la democracia chilena y así sucesivamente. Primero, está en nuestra Constitución, obviamente, pero no es un invento chileno, sabemos, ¿no? Es una institución que existe en Alemania, existe en Austria, existe en distintas partes. ¿Qué rol juega el Tribunal Constitucional en este sentido desde el punto de vista del ciudadano? ¿Por qué podría ser muy bueno para nosotros, los ciudadanos, que exista un Tribunal Constitucional y hasta qué punto tiene que tener los roles que dice nuestra Constitución o no, en términos generales? ¿O tú crees que hay que eliminarlo de la Constitución o, en fin, limitarle muchísimo más sus facultades como algunos postulan? Wow, es muy, muy interesante lo que preguntas. Y voy a tomar un par de minutos más. No sé si tenemos límite de tiempo. Sí, tenemos tiempo. No, tenemos tiempo y yo creo que es muy importante porque es un pilar y mucha gente no entiende bien qué es un tribunal constitucional, para qué existe, por qué se crea, cuáles son los roles y en específico el de Chile, que lo critican mucho. Déjame disparar con metralleta, entonces. Dale. Si vamos a gastarnos 2 años, supongamos que gana la prueba, yo debo suponer de que los ciudadanos le asignan un tremendo valor a la Constitución, al punto que están dispuestos a pagarle miles de millones de dólares, miles de millones de pesos a personas para que la redacten en un periodo de 2 años. O sea,
realmente nos parece algo muy importante la Constitución, a su vez generando en ese periodo de 2 años bastante incertidumbre a todas las decisiones que tienen que tomarse. No sé si me caso o no me caso, porque no sé si voy a tener pega el próximo mes, no tengo la condición, no sé si invierto, no sé si contrato gente. O sea, realmente le asignamos mucha importancia. Y dado que le asignamos mucha importancia a la Constitución, estamos dispuestos a pagar este costo tan caro para tener una nueva Constitución, es evidente que nos interesa que esa Constitución se respete. Y por lo tanto es indudable que tiene que haber un mecanismo de control de la supremacía de la Constitución. Y los mecanismos son muchos en el mundo, son muy distintos. Uno los clasifica en mecanismo de control difuso, de control concentrado, el mecanismo sistema continental de tribunal constitucional, tú dijiste Austria, Alemania, España, el Consejo Constitucional francés, o un sistema difuso donde en realidad cualquier juez puede al momento de interpretar la ley o aplicar directamente la Constitución. Pero tiene que haber un sistema. El sistema que optó Chile, el Tribunal Constitucional, es un sistema que no fue creado en el gobierno militar, de hecho fue creado en el año 1970, funcionó antes bajo la Constitución de 1925 y está presente en casi todos los países. ¿Cuál es la lógica? Nuevamente, si tenemos una Constitución es porque queremos controlar al legislador. ¿Y por qué queremos controlar al legislador si el legislador somos nosotros mismos? Por una razón muy simple. Cuando nosotros vamos a votar por parlamentarios de tiempo en tiempo, nosotros conocemos algunas cosas que nos dicen esos parlamentarios sobre su pensamiento. Y la verdad, Axel, cada día conocemos menos. En las campañas hemos visto, sí, se han banalizado al extremo, ¿no es cierto? Tenemos gente hoy día en el Congreso que, bueno, la gente la eligió, digamos, pero yo creo que no aportan mucho. Entonces, la banalización del mensaje es poco lo que uno conoce del pensamiento de los parlamentarios, pero le está dando un poder enorme. Y por lo tanto, uno le ha dicho antes, estas son tus reglas del juego, tú solamente puedes decidir sobre esto, porque esto ya lo decidí yo como ciudadano y está en la Constitución. La lógica del Tribunal Constitucional es exactamente la misma. Necesitamos a alguien que nos asegure que si estas personas que lo hemos elegido para que cumplan un mandato y respeten la Constitución, lo han cumplido en todo minuto o han obedecido a determinados grupos de presión o han preferido, ¿no es cierto?, sacrificar los derechos y libertades de las personas en favor de ganar un poco más de poder en un determinado minuto, proponiendo un proyecto de ley, lo cierto, que parece muy popular, populismo, como dices tú, no sé, nacionalizar los fondos de la AFP, por ejemplo. Y claro, hay gente que genera atracción, se cuadra detrás de este parlamentario, obtiene un gran beneficio él, pero sabe él que no se va a poder debatir esto porque es contrario a la Constitución. Bueno, se necesita un tribunal constitucional que vele por la supremacía constitucional, pues en definitiva, cuando le hemos dado el mandato a ese parlamentario, lo hemos dicho con reglas. Y si él está violando esas reglas, alguien tiene que poder decirlo. Otra idea. Yo creo que es bastante injusto la crítica que se ha hecho en general al Tribunal Constitucional chileno porque ha sido bastante deferente con el poder del Congreso Nacional. Deferente una terminología que se ocupa bastante académicamente, quiere decir que si es razonable o semi-razonable o semi-acorde a la Constitución, algo que ha decidido el legislador, el Tribunal Constitucional normalmente ha declarado que ese proyecto es constitucional. Lo que no hace el Tribunal Constitucional es optar entre distintas opciones legítimas. No puede elegir entre la que más le gusta o menos le gusta, o cómo habría votado el Tribunal Constitucional si fuera parlamentario. El Tribunal Constitucional simplemente contrasta el proyecto de ley o la ley con la Constitución y si no es compatible simplemente lo declara inconstitucional. Si hay una interpretación de esa ley que es compatible con la Constitución, va a operar esta deferencia que tiene el Tribunal Constitucional y probablemente va a declararse el proyecto constitucional. Y ha sido muy cuidadoso en esto el Tribunal Constitucional. Por cierto, que han existido a lo largo de los últimos años proyectos de ley que son derechamente contrario a la Constitución y que, claro, que han estado detrás de discursos políticos muy potentes y muy vendibles, pero realmente si la gente lo analizara un poco más en profundidad se daría cuenta cuál es el problema. Te voy a poner un ejemplo. Hace unos años atrás, ¿no es cierto?, alguien dijo vamos a tener gratuidad para todos los jóvenes en materia de educación superior, pero no nos gusta el lucro de la educación superior. Entonces vamos a tener gratuidad para todos, salvo para aquellos jóvenes que tengan la mala suerte de estar en un instituto profesional o un instituto de formación técnica o una universidad que tenga un controlador, un dueño, entre comillas, de determinadas características. Y esos no tienen acceso a la gratuidad. ¿Qué dijo el Tribunal Constitucional? No se puede afectar la igualdad entre las personas, afectar la igualdad entre los estudiantes y afectar el derecho a la educación de los estudiantes, porque esas personas seguramente no pueden ir a otro instituto o a otra universidad que aquella que tiene la mala suerte de tener un controlador o dueño de ciertas características. Eso no se puede afectar con esta ley. ¿Y qué dijo esta ley inconstitucional? Por lo tanto, si va a haber gratuidad, tiene que ser pareja para todos y no discriminarse arbitrariamente, es decir, sin razón y sin bien común y sin justicia a ese determinado particular. Por cierto que eso afectó un programa político, pero un programa político que si uno lo piensa, lo que estaba haciendo era afectar derechamente una garantía fundamental de las personas, cuál es la igualdad. El Estado debe tratar igual a los iguales.
Y yo creo que en general, si uno analiza la mayoría de los fallos del Tribunal Constitucional han ido en esa línea. De tiempo a tiempo se dice que, y lamentablemente la presidenta del Tribunal Constitucional le dio parlanto, replicó esta terminología de la tercera cámara. No es el Tribunal Constitucional una tercera cámara, no está pensado de esa forma. Efectivamente, si al final del proceso de legislación ha habido una reserva de constitucionalidad durante la tramitación y efectivamente se presenta un requerimiento, lo que va a hacer el Tribunal Constitucional es determinar si si la ley es compatible o no con la Constitución, pero de la forma que dije, es decir, si hay una arista por la cual pueda ser compatible con la Constitución, lo más probable es que se declare ese proceso constitucional, ese proyecto de ley constitucional. Finalmente, el Tribunal Constitucional, para decirlo en términos muy coloquiales, es una especie de guardián de la Constitución, que al mismo tiempo es una guardiana de nuestras libertades y de nuestros derechos, que están Así es. consagrados en forma del texto constitucional. O sea que el Tribunal Constitucional básicamente trabaja para nosotros los ciudadanos, como en el caso que tú pusiste de la gratuidad en la educación, donde cientos de miles de jóvenes, muchos de muy bajos recursos, van a poder tener acceso a esa gratuidad, precisamente porque el Tribunal Constitucional impidió que los legisladores beneficiaran solo a ciertos grupos de interés, muchas veces de presión, que juegan con otras lógicas políticas, haciendo aplicable la garantía que la Constitución establece para todo el mundo. Así es. Pues yo creo que hay temas que discutir sin duda en relación al Tribunal Constitucional. Uno podrá discutir si tiene que incidir más el Congreso Nacional en la elección, por ejemplo, de sus miembros, porque eso va en la lógica de que en definitiva el mismo Congreso Nacional se está autorregulando o autolimitando a través de estos jueces del Tribunal Constitucional. Son cosas razonables de discutir. O la eliminación del control preventivo obligatorio en materia de ley orgánica constitucional, porque uno dice, bueno, si se aprobó por 3/5, en principio asumamos que es una ley bien hecha, una ley constitucional. Pero claro, se puede eliminar ese trámite, pero si efectivamente un grupo parlamentario sigue estimando que es inconstitucional, por supuesto que va a poder ir al Tribunal Constitucional. Son cosas analizables como todas las cosas de la Constitución. Hay perfeccionamientos que se le pueden hacer, en algunos casos se le deben hacer. Yo te voy a decir un caso que es dramático, yo sé que estamos listos, pero el derecho a propiedad. Si alguien me dice si el derecho a propiedad hoy día está bien preparado para los desafíos que vienen, yo te diría que el derecho a propiedad, como está resguardado en la Constitución, está mal preparado. Por una razón muy simple, porque la tendencia de los últimos años ha sido que el Estado no ha desarrollado grandes programas de expropiación de recursos, pero sí ha aumentado el nivel de regulación. Y esas regulaciones, desde el punto de vista constitucional, son limitaciones al derecho de propiedad. Y las limitaciones al derecho de propiedad son posibles de conformar nuestra Constitución en la medida que estén inspiradas en perseguir la función social. Y por ahí va a seguir la tendencia en los próximos años desde el punto de vista legislativo, a limitar el derecho de propiedad por la vía de regulación. Muchas de estas regulaciones en realidad son verdaderas expropiaciones regulatorias, cruzan la línea, pero es muy difícil establecer si cruzan la línea. Consecuencia, yo creo que pensando en lo que viene sería importante que la Constitución clarificara de una vez, en mi opinión es así, pero que lo clarificara, porque a veces la jurisprudencia ha ido en sentido contrario, establecer que las limitaciones al derecho de propiedad deben ser indemnizadas cuando afectan determinados elementos de alcance económico. De esa forma se logra el bien del dueño de la propiedad, por cierto, pero también el bien colectivo. Tú me dirás, ¿por qué? Por una razón muy simple. Porque si yo soy propietario y me limitan, ¿cierto?, vía regulatoria, yo voy a decir siempre que es una expropiación regulatoria y voy a ir a litigar a los tribunales. Tengo derecho de acción, puedo presentar una acción. Y probablemente esa acción va a paralizar la acción del Estado, a su vez, la medida la va a paralizar por un tiempo. Y eso también puede afectar el interés colectivo que está detrás de esa medida. Al contrario, si la Constitución establece claramente que las limitaciones al derecho de propiedad van a ser indemnizables, probablemente yo, que soy una persona, no yo, él, que es una persona razonable, si se da cuenta que es razonable la limitación, está bien, va a aceptar la afectación a cambio de que se le pague el valor de esa afectación y la medida, ¿no es cierto?, va a poder ser adoptada y aplicada rápidamente por el Estado. Yo creo que ahí hay algo que modernizar en la Constitución. Por último, Víctor, ¿cuál es tu mayor temor o el riesgo que tú ves en el referéndum de octubre, asumiendo que ganara el apruebo? Tú manifestaste que una opción más sensata sería el rechazo por una serie de razones. ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿Qué crees tú que deberíamos estar preocupados como ciudadanos chilenos respecto a lo que viene al futuro si es que entramos en este camino de crear una nueva constitución? A mí me encantaría que existiera algún mecanismo para poder testear un liderazgo político potente detrás de la idea de cambiar el proceso completo en que estamos, obtener alguna forma de refrendarlo ciudadanamente, por ejemplo, modificar toda la Constitución en lo que sea necesario y terminar con un plebiscito. Eso aparentemente no va a ser. Por lo tanto, tenemos que asumir esta realidad.
Si esta es la realidad, yo prefiero que, y ojalá se pueda hacer el plebiscito en octubre, porque la postergación de una cosa que se ha asumido como una regla, que cuestión que yo también tengo mis dudas sobre si es una regla o no, pero este acuerdo que dice que no se puede cambiar, la postergación creo que sigue aumentando el daño. Yo creo que hay que enfrentar esta cuestión, enfrentar este plebiscito y ganar con este plebiscito, espero, con el rechazo. El principal riesgo que tiene, entonces, uno es la postergación indefinida del problema, y el segundo riesgo es que si gana la prueba, efectivamente, lo cierto, la elección siguiente, la elección que se da para elegir a los miembros de esta convención mixta, esta convención constitucional, se logre un gran engaño a la ciudadanía. ¿Y a qué me refiero con este gran engaño? Yo partí hablando de que existía en general en Chile y en el mundo una cierta crisis de la democracia representativa, y sin duda los partidos políticos son una institución fundamental de la democracia representativa y por lo tanto está en crisis en el sentido que está muy poco, es muy poco querido hoy día por la ciudadanía. Pero los partidos políticos tienen ventaja. Una de las ventajas es que ordenan, agrupan gente, forman gente, y hay una fundamental desde el punto de vista de los individuos que no están en ese partido. Tú puedes más o menos adivinar cómo va a pensar Axel Kaiser si tú sabes que Axel Kaiser es miembro de un partido. Yo lo puedo saber de ti, Axel, porque tú escribes mucho y muy bien, pero en general la gente lo escribe como tú, ¿no es cierto? Entonces, yo sé más o menos porque tiene un Tribunal Supremo que se va a preocupar de que respete la declaración de principios, etc. Por lo tanto, cuando voto por esa persona, estoy votando por una persona conocida. Y aunque no me dijo cómo iba a votar en materia de familia, en materia de derecho de propiedad, en materia de honra a las personas, la relación de la honra con la libertad de información, la libertad de culto, la relación de la libertad de culto con el derecho a la libertad de educación y también el derecho que tienen todos a tener una educación igual, bueno, como no tengo idea, porque no va a tener tiempo de explicármelo, yo al menos sé más o menos por dónde va la cosa. Si se agudiza la crisis a los partidos políticos, la crítica a los partidos políticos, como lo estamos viendo, y a los parlamentarios, es muy probable que en este plebiscito intervengan con mucha fuerza asociaciones de la sociedad civil que se van a crear, financiados, no tengo idea por quién, con temas específicos, ¿no es cierto? No más FP, no más TAC, quizás vendrán algunos del lado militar que dirán, por ejemplo, no más presos políticos. Van a surgir de todas partes, no solamente en la izquierda. Y esas personas van a captar el voto simplemente porque están gritando muy fuerte el tema que más preocupa a esta persona. Y esa persona va a razonar como si fuera una ley y no va a votar sabiendo lo que piensan todo el resto. Y por lo tanto, ahí hay un gran posible engaño y gran posible desilusión. Otro riesgo también importante tiene que ver con las expectativas. Los políticos han dicho, mira, yo quería una mejor pensión, yo quería que no abusaran de mí cuando voy al registro civil, yo quería que no abusaran de mí en la escuela de los hospitales públicos. Y le cambiaron todo eso por la Constitución. Y cuando la Constitución se apruebe y no logre cambiar lo otro, hay también un gran peligro de desilusión y nuevamente podemos volver al baile de qué Constitución tenemos, ¿no será mejor la que teníamos que la que tenemos ahora? Bueno, ahí hay un peligro también. Y finalmente, lo cierto, desde el punto de vista normativo, el gran peligro es que no se logren acuerdos razonables en la Constitución y muchas materias se degraden normativamente. Esto quiere decir que dejen de ser materias reguladas por la Constitución y queden entregadas efectivamente a la regulación por ley. Hay ciertos contrapesos a eso, sí, por cierto. El conjunto de tratados internacionales que ha suscrito Chile en materia de derechos, en general, algo protegen a las personas frente a esta locura que podría ser una convención constitucional o convención mixta de traspasar a nivel legal muchas materias y después modificarlas. Pero sin duda, lo cierto, si una constitución es muy diferente a la actual constitución, se va a generar a continuación el debate de si las leyes que tenemos hoy día en Chile son compatibles con la nueva constitución, porque la constitución cambió radicalmente. Y eso va a postergar la incertidumbre por muchos años más. Y todo esto creo que es un riesgo al país, sin duda, porque impide tomar decisiones a largo plazo. Víctor, muchas gracias. Ha sido muy ilustrativo, muy educativo. Espero que la gente vea muchas veces esta entrevista y tome nota cuando la está viendo, porque son ideas fundamentales y cruciales que van a definir el futuro de Chile por las décadas que vienen. O sea, esto no es menor lo que estamos conversando. Así que te quería agradecer nuevamente por participar con nosotros y bueno, recomendar el libro donde tú eres coautor, junto con el expresidente Lagos, Lucía Santa Cruz, la historiadora, y Francisco Zúñiga, el constitucionalista, porque es muy, muy interesante ver esas reflexiones que han plasmado ahí. Y bueno, vamos a ver cómo sigue esto y esperamos contar contigo para aclarar próximas dudas en los tiempos que vienen. Con el mayor gusto, Axel, y te agradezco mucho a ti la oportunidad y la humildad con la que me haces preguntas que podrías quizás contestar mucho mejor que yo. No. Tú acá eres el experto en términos constitucionales, así que nada que hacer. Yo aprendí muchísimo escuchando tu respuesta y nuevamente muchas gracias por la claridad y por la agudeza con la que explicas los conceptos. Muchas gracias, viejo. Chao. Un abrazo. Chao, Libero. Gracias.